Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. A number of years ago, when I was interviewing somebody for a job, Hace unos años, cuando estaba haciéndole una entrevista de trabajo a alguien, a young lady showed up and she had a stud in her tongue. una jovencita apareció y tenía un arete, Ajá. un arete en su lengua. And during the interview, when she was talking, this stud kept clicking on her teeth. Y cuando ella estaba hablando durante la entrevista, su arete sonaba con sus dientes, haciendo un clic. For me, it was a big distraction. Para mí fue una gran distracción. And I thought I could never put this young lady in front of our customer. Y pensé, nunca podré tener a esta jovencita enfrente de un cliente. Now, the wisdom of her friends and the wisdom of current styles may say this is fine. Pero la sabiduría de algunos de sus amigos o del estilo podría decir eso está bien. But I don't think it was wise to have a stud in her tongue for a job interview. Pero no creo que haya sido sabio haber usado ese arete en su lengua durante la entrevista. Or another example, we had a family member that had a business O tengo otro ejemplo, tengo un familiar que tenía un negocio in an area where it was mostly populated by Mormons. en un área en la que estaba realmente populada por mormones. And it was suggested to him that he would have much more success getting the permits and doors open to him if he was a Mormon. Y le sugirieron a él que sería mucho mejor para su negocio que él fuera un mormón. And we said, this is a big mistake. Y entonces él dijo, este es un gran error. And we sent him a lot of information about the false doctrine of the Mormon Church. Y entonces le mandamos mucha información acerca de la falsa doctrina que es el mormonismo. But he went ahead and joined the Mormon Church anyway, Pero de todas maneras él vino y se unió a los mormones. saying it's just a business decision. Y diciendo, solo es una decisión de negocios. Not a wise decision. No fue una decisión muy sabia. We also have a lot of input from the world, and especially with commercials. Y tenemos mucha información que nos entra a través del mundo por medio de los comerciales. And have you ever looked at advertising slogans that companies use? ¿Han visto ustedes los anuncios que han puesto, los eslogans que ponen las compañías? For example, Pepsi says, "Live for now." ¿De pesticidas? Pepsi. Oh, Pepsi. Pepsi. Vive hoy. Vive hoy, Pepsi. The Bible says, live for the Lord. Pero la Biblia dice, vive para el Señor. Coca-Cola says, live positively. Y Coca-Cola dice, vive positivamente. What does that mean? ¿Qué significa eso? Coca-Cola has another one that says, open happiness. Tienen otro Coca-Cola que dice, abre tu felicidad. I don't think we're going to find happiness in a bottle of Coca-Cola or a bottle of anything. No creo que encontremos felicidad en una botella de Coca-Cola cuando la abrimos, ¿no? For a cologne in Europe Para un perfume en Europa was bad feels so good. Bad feels so good. lo malo se siente tan bueno. Or Audi, also in England, Para los carros Audi en for Inglaterra. an A3, said it's everything you need and nothing you don't. Y es todo lo que necesitas y nada de lo que no necesitas. I think that's true of Jesus, probably not a car. Yo creo que eso es verdad de Jesús, no de un carro. But the world lies to us. Pero el mundo nos miente. It tries to make us think that we need something when we don't. Nos trata de pensar en algo que no tenemos y hacerlo una necesidad. Or that there's a better way than God's way to do things. O que hay alguna mejor forma de hacer las cosas que la forma de Dios. So let's pray and we'll look at James this morning. Así que oremos y así miramos Santiago esta mañana. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Thank you, as we sang this morning, that your word is power. Y como cantamos en esta mañana, que tu palabra es poder. And when we're in it, you're giving us the knowledge of your word. Y ahora te pedimos que nos des el conocimiento de tu palabra. But we need to
exercise that knowledge and wisdom Pero necesitamos poner en práctica ese conocimiento y esa sabiduría for it to be effective in our lives. para que seamos efectivos en nuestra vida. So, Father, I pray as we look at your word this morning Así que te pedimos, Señor, que nos dirijas esta mañana, that you'll help me and help each one of us to see what does the world say and then what do you say, y que me ayudes y que nos ayudes a todos aquí para ver qué es lo que tu palabra dice and what is the best wisdom that we can follow. y cuál es la sabiduría que necesitamos seguir. Amen. Amén. Turn to James chapter 3, verses 13 through 18. En Santiago capítulo 3 versos 1 al 18 o 13 al 18. 13 al 18. 18. Yeah, you want to go ahead and read it? Vamos a leer. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. La versión Reina Valera contemporánea. This morning we're going to talk about the misunderstanding of true wisdom. Esta mañana vamos a hablar acerca de los malentendidos de acerca de qué es la sabiduría. Or if you want to stick with the theme of testing in James, it's the test of seeking true wisdom. O si quieren apegarse todavía al tema de las pruebas de Santiago, es la prueba de la verdadera sabiduría. And in these verses that we just read, we can see that there's two sources of wisdom. Y aquí vemos en los versículos que hay dos fuentes de la sabiduría. One is heavenly, Cuando es del cielo and the other one's earthly. o cuando es terrenal. And we're going to talk about the source of wisdom, the characteristics of wisdom, and then the fruit of Entonces vamos a wisdom. hablar de la fuente de la sabiduría, las características de esa sabiduría y el fruto de la sabiduría. This heavenly wisdom that we read about is from heaven. It's from God. La sabiduría divina es del cielo, proviene de Dios. The Holy Spirit in our lives helps us to understand that wisdom and act on it. El Espíritu Santo nos ayuda a entender esa sabiduría y actuar de acuerdo a esa sabiduría. And so the idea when we're doing that, we're governed or controlled by the Holy Spirit. Entonces la idea es que estamos en control del Espíritu Santo cuando ejercitamos esa sabiduría. But the other kind of wisdom is earthly wisdom. Pero la otra tipo de sabiduría no tiene fruto. It's from Es the ground. de la tierra, es fruto de la tierra. It's from it and attached to it. Es de la tierra y está pegado a la tierra. And so there's a moral conflict between the earth and heaven. Así que hay un conflicto moral entre el de la tierra y el del cielo. It also says that it's natural. También dice que es natural, It's sensual or animal-like. es sensual, o que se parece a la de los animales. And instead of being governed by the Spirit, O sea que en lugar de ser del espíritu, we're governed by the body and our fallen instincts. está gobernado por nuestro cuerpo o por nuestros instintos falsos. It also says it's demonic. También dice que es demoníaca, It's from the devil. It's from Satan. diabólica, de Satanás. So let's look at some of the characteristics that we see in this passage. Así que miremos algunas características que vemos en este pasaje. James 3:13 starts saying, "Who among you is wise and understanding?" Empieza diciendo Santiago, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? And this idea of wisdom is, we talk about wisdom. What is it? What is it? ¿Y qué es lo que nosotros sabemos de la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? And a simple answer is it's being skilled in the affairs of life. Y una respuesta muy breve es tener habilidad And it includes using sound judgment and good sense. en tener un buen juicio y un buen sentido. But again, we have to look at good sense and sound judgment according to who?
Y tendremos un buen sentido, un buen juicio acerca de quién. And understanding, what is understanding? ¿Y qué es el entendimiento? It's knowing thoroughly or being filled with knowledge. Es saber completamente o estar lleno de conocimiento. And so the two have to go hand in hand. You have to have knowledge, Así que tienes que tener conocimiento por un lado, and then wisdom is how we exercise that knowledge. y la sabiduría es cómo tú pones en ejercicio ese conocimiento. In one of the songs that we sang this morning, Y una de las canciones que cantamos en esta mañana it said, "Your word is power. dice que la palabra es poder, It will help us overcome battles. que nos ayudará a sobreponernos de las batallas, It'll give us strength and protection." nos dará fuerza y protección. But it's not just because I have a Bible in my hand that that's going to happen. Pero no solo es porque tengo la Biblia en mi mano que eso va a pasar. I need to know what it says, ¿Y sabes qué es lo que dice? and then I need to put it into practice. Entonces tienes ahora que ponerlo en práctica. That's knowledge and wisdom, or Entonces, understanding and wisdom. Eso es conocimiento y eso es sabiduría, o entender la sabiduría. Deuteronomy chapter 4, En Deuteronomio, capítulo 4, verses 5 through 6. Deuteronomio 4, versículos 5 al 6. Dice: Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles, para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. So two times in this passage we see wise and understanding. Así que vemos dos veces en este pasaje que habla acerca de sabio y entendido. But the source of that comes from knowing and applying God's statutes or God's word. Pero la fuente de esa sabiduría es el poder saber cómo aplicar los mandamientos de Dios. We see that idea time and time again in the Old Testament, Y vemos que esa idea se repite muchas veces durante todo el Antiguo and Testamento. we see it in the New Testament. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento. That kind of wisdom and understanding doesn't change. Ese es el tipo de sabiduría que nunca cambia. The text also tells us in verse 13 to 14 that wisdom is godly wisdom or heavenly wisdom is characterized by gentleness. También vemos en los versículos 13 y 14 que la sabiduría proviene de Dios Some translations might say meekness. y que tiene cierta amabilidad o cierta humildad, The idea of meekness is not weakness. y que no es debilidad, It's power under control. es poder, pero que está bajo control. It's the idea of grace working in our soul. Es esa idea de la gracia trabajando en nuestras almas. But it contrasts that with the characteristic of wisdom from the world. Y en contraste, pues, a las características que vienen del mundo, And it uses the word, it says it's jealous or there's jealousy. donde dice que hay celos Actually, bitter jealousy. o celos amargos. And being jealous isn't necessarily negative. Y ser celoso no precisamente es algo negativo. The definition of jealous is to be hot or fervent. La definición de ser celoso es estar caliente o ferviente. In a positive sense, if we see a characteristic or we see something positive in somebody and we want to emulate that person and change because we see something good in somebody, that's good jealousy. Y un buen celo es ver algo positivo en una persona y querer imitar o duplicar eso positivo. But when jealousy causes us to have desires for things that we shouldn't want, Pero cuando los celos nos causan querer desear algo que no debemos de tener, or causes us to be angry towards somebody because we don't have what they have, o que nos causa estar enojados con esa persona porque no tenemos lo que ella tiene, and it causes bitterness or hatred y nos towards somebody causa else, amargura y odio,
That's what the text is talking about, Eso es lo que está hablando el pasaje. and that's not from God. Y eso no proviene de Dios. A good explanation of this says this kind of jealousy grieves or wants, Ese tipo de celo es el que desea o que quiere algo, not because of the good that we see in somebody, no por lo bueno que vemos en la persona, but because we don't have what they have, sino porque no tenemos lo que ellos tienen and we seek to fill that vacancy in y ourselves. queremos llenar eso que falta en nuestro ser. And this kind of jealousy degenerates into fights and wars. Y ese tipo de celos se degenera en peleas o algo peor. This bitter jealousy is the word the text uses, Ese es un celo amargo, de amargura. and it's poisonous, malignant, harsh, cruel. Y es algo duro, algo triste. Now, one more thing on jealousy is God is described as a jealous God. Y otra cosa acerca de los celos es que Dios se describe como un Dios celoso. Well, is that good or is that bad? ¿Eso está bueno o es malo? Well, if God is jealous, then I can be jealous. Bueno, si Dios es un Dios celoso, yo puedo estar celoso. Well, that's true, as long as we're jealous about the same thing that God is jealous about. Pues está bien, siempre y cuando estemos celosos por las cosas en las que Dios se pone celoso. Every time we see the word jealousy used with God, in fact, one of his names is jealous, Una de las cosas que vemos cuando vemos a Dios, un Dios celoso, it's always in the context of idolatry. siempre es en contexto de la idolatría. When our hearts are turned away from God to other things, it's idolatry. Cuando nuestros corazones se apartan de Dios y se van tras otras cosas, eso es idolatría. God's jealous for our hearts. Y Dios se pone celoso por nuestros corazones. So if your jealousy is godly jealousy, Así que si tu celo es un celo divino, that's good. If it's worldly jealousy, eso está bien, pero si es un celo del mundo, not so good. no está bien. Selfish ambition is one of the other characteristics we see in worldly wisdom. Selfish ambition. O una ambición propia, esa es otra de las características de la sabiduría del mundo. Or being self-serving. O estar deseando complacerse a uno mismo. It puts aside ethics, Eso pone a un lado cualquier ética principles, o cualquier principio or even beliefs o aún creencias for personal gain. para el bienestar propio. It's like this relative of ours Es esos corazones que están así. said, don't do this is a bad idea. It's a business decision. It's going to help my business. It's going to help me in my personal gain. Como el familiar que les ponía ejemplo, es una decisión de negocios, es algo para bienestar propio. We also see frequently coupled with the word jealousy, but also coupled with this idea of selfish ambition is the word strife. Y también vemos junto con celos y con esta ambición propia el pelear por esto mismo. You know, there are two negatives that are coupled together. Son cosas que son negativas pero que están unidas. But the motivation is always self-interest. Pero la motivación siempre es el interés propio. I thought that was funny. In one of the dictionaries I looked at, it said it's frequently used for someone who is seeking public office. En el diccionario yo encontré que se refería a los que buscaban una posición pública, un oficio público. Yeah, we had an election here in Guatemala last year. Tuvimos elecciones el año pasado aquí en Guatemala We have our presidential election in the States in November. y en noviembre tendremos elecciones allá en los Estados Unidos. Everybody wants to win, Todos quieren ganar, but why do they want to win? pero ¿por qué quieren ganar? You know, the politicians say, "Oh, because I want to help the people. Y los políticos dicen, sí, porque yo quiero ayudar al pueblo, I want to improve my country." quiero mejorar mi ciudad, mi país. Do they really? ¿Y realmente lo hacen? I don't know if we have a mayor yet in Antigua, but he was arrested a few weeks ago for No sé si his tenemos, self-interest. si tenemos ya un alcalde en Antigua, pero fue arrestado hace unas semanas. But
far too many politicians are in public office not because they want to serve, Pero muchos de los políticos que están en el oficio público no es para servir. it's for selfish reasons and trying to see how much money they can put in their pockets. Es por razones egoístas y ver cuánto dinero pueden poner en sus bolsillos. The next part of worldly wisdom says that it's arrogant and lies against the truth. Y otra de las características de la sabiduría terrenal es que es arrogante. What's interesting is the definition of arrogant. It says it's boastful Arrogante es alguien que se exalta a sí mismo or rejoices against. o que se regocija en contra de. And then the second part of this says it lies against, and so there's this idea of being against or contra something. Es estar en contra de algo. And what happens when we see arrogant people? ¿Y qué es lo que sucede cuando vemos a esta gente arrogante? We present them with the truth, Les presentamos la verdad and they'll basically push it aside y la hacen a un lado and say, what I believe is better. y dicen, lo que yo creo es mejor. You know, that's lying against the truth of God's word. Y eso es mentir en contra de la verdad de Dios. And the truth that we're talking about here is God's word, Y la verdad de la que estamos hablando aquí es la palabra de Dios, not the truth of the world. no la verdad del mundo. And some examples of this kind of arrogance that we see. Y vemos algunos ejemplos de este tipo de arrogancia. I'm sure we all know people who say, I don't believe in a God who will Y vemos mucha gente que dice, yo no creo en el Dios que send anyone to hell pueda mandar a alguien al infierno, because he loves everybody. porque Él ama a todos. It sounds great. Eso suena como que está bien, It's a lie against the truth. pero es una mentira en contra de la verdad. Or we had a social worker tell one of our foster kids one time, O una vez uno de los trabajadores sociales le dijo a un niño, there's many ways to heaven. hay muchas formas para llegar al cielo. Christians go this way, Los cristianos van por este lado, Buddhists go this los way. budistas van del otro lado. That's a lie. Es mentira. What did Jesus say? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? I am the way, Yo soy the el camino, truth, and the life. la verdad y la vida. See. Así es. But it's this idea that thinking the world's ways Pero esa es la forma de pensar del mundo or the world's wisdom o la sabiduría del mundo is better than God's. y que es mejor que la de Dios. You know, and it's confused by a lot of biblical paradoxes. Y eso se confunde con muchos pasajes bíblicos. You know, and here are a few of them. Aquí hay algunos. And tell me if, from a worldly perspective, if this makes sense. Y dime si desde la perspectiva del mundo esto tiene sentido. In my weakness, I'm made strong. En mi debilidad soy hecho fuerte. To be first, I have to be last. Para ser primero tengo que ser el último. No, I want to be first to be first. No, yo tengo que ser el primero para ser primero, según el mundo. And we studied this a couple of weeks ago. The poor should glory in their high position. The poor? The poor. Oh, el pobre say it again. Should glory in their high position. El pobre se debe de gloriar en su posición alta. The foolishness of God is wiser than men. The Las, foolishness of God. oh, lo tonto para Dios es lo sabio de los hombres. And the weakness of God is stronger than men. O la debilidad de Dios es lo fuerte en mí. Another first. If you want to be first in God's kingdom, be a servant of all. El primero que quiera estar en el reino, que sea el que sirva a todos. Yeah. To live, not by opening a bottle of Coca-Cola or Pepsi-Cola. O sea, no es ese de vivir como el anuncio de Pepsi Cola. To live, I must die to self. Es vivir, es morir a mí mismo. 1 Corinthians 1:18 to the end of that chapter, Paul gives us a great
parallel definition of this kind of wisdom that we're talking about. En 1 Corintios 1, 18, hasta el final, el apóstol Pablo nos da un buen ejemplo de esto. Ok, 1 Corintios 1, 18. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña los tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sigo? And I think one of the problems that we have is we don't want to look foolish to the world by being a Christian. Y el problema que yo creo que sucede es que no queremos presentarnos como tontos cuando presentamos la palabra. And so even the same foolishness that Paul is talking about, Pero esa locura, esa tontera de lo que habla Pablo, we have a tendency to say, well, that doesn't make sense. I'm going to follow the world. pero tenemos ese sentimiento que nos dice, no, eso no tiene sentido, mejor me voy con lo del mundo. But God always has a better outcome than the world has for us. Pero Dios tiene un mejor resultado de lo que podemos obtener del mundo. So moving forward in this passage, looking at we've already looked at some of the characteristics of wisdom. Así que ya hemos visto en el pasaje algunas de las características de la sabiduría. I'm going to quickly go through a few more. Y voy a rápidamente ir por otras If características. you've got your piece of paper with heavenly wisdom and earthly wisdom, and the heavenly wisdom side, it shows good behavior. Así que en esa columna que ustedes están anotando de la sabiduría divina, tenemos que tiene una buena conducta. We already talked about gentleness. It says it's pure. It has good motives. Ya hablamos acerca de esto, que tiene buenos motivos, Or es pura, it's innocent. es inocente, It's peaceable. es pacífica, It's gentle or patient. es gentil y paciente, It's reasonable. es razonable. And what that means, it's easily persuaded Pues lo que dice es que es fácil de convencer or compliant. o que no tiene quejas. Yeah. No, No. compliant. Compliant, que complace. But it doesn't mean it's weak and wishy-washy. Y que no es así toda débil, debilucha, You know, it's still steadfast. y que todavía es firme, I think the idea there is teachable. o que es fácil de enseñar, It's full of mercy or compassionate. está llena de misericordia y de compasión. That's one of the characteristics we frequently see in Jesus. It said he had compassion for. Esa es una de las características que también vemos en Jesús. Él tuvo compasión de. And then we see him acting on that compassion. Y en Mateo vemos eso. Mateo. No, we see him acting on that. Y vemos que él actúa con esa compasión, It produces good fruits. que produce fruto, It's unwavering or unchanging, que no ondea, que no cambia, just like God. justo como Dios, And without hypocrisy. y que no tiene hipocresía, It's genuine, real, true. genuina, real y verdadera. Or as Francisco said when we were studying Hebrews, it's sin cera. Y como estudiamos en Hebreos, sin cera, It's without wax. It's not fake. o sea, que no tiene esa cera, que no es falsa. And we don't see the other side of this because we have a relatively brief list of the characteristics of worldly wisdom. But when you're doing your Bible study, it's not only good to look at the definitions of words, it's also good to look at the opposites of words that are there. Y a veces necesitamos ver lo opuesto para poder entender algo.
En For caso de la example, sabiduría. the opposite of being gentle, Por ejemplo, lo opuesto de ser gentil, we're going to see anger. vemos ira. The opposite of reasonable is unreasonable. Lo opuesto a ser razonable es ser irracional. The opposite of being full of mercy or compassionate is hard-heartedness. O lo opuesto de misericordioso y compasivo es ser duro. The opposite of bearing good fruits is being barren or sterile. O lo opuesto de buenos frutos es dar malos frutos. O no dar fruto, estéril, Producing nothing. no producir nada. And then it goes on to talk about the fruit of wisdom Y luego habla acerca del fruto de la sabiduría in the last couple of verses. en los últimos 2 versículos. We see worldly wisdom causes disorder and confusion, La sabiduría del mundo causa desorden, confusión and every evil thing. y toda maldad. That's Satan's method. Ese es el método de Satanás. And in Genesis chapter 3, En Génesis capítulo 3, the conversation that he had with Eve, la conversación que tuvo con Eva, God had given Adam and Eve instructions, don't eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Dios le había dicho a ellos, no coman del fruto del árbol que da fruto, del bien y del mal, Because in the day that you eat it, you will surely die. porque el día que coman estarán muertos, morirán. What does Satan say to Eve? Pero ¿qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? Or the serpent? O la serpiente que le dijo a Eva, You surely will not die, tú ciertamente no morirás, for God knows in the day that you eat, porque Dios sabe que el día que tú comas, your eyes will be opened, tus ojos serán abiertos and you'll be like God, knowing good and evil. y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Okay. God said, don't eat it, you're going to die. Dios dijo, no lo coman, morirán. The enemy says, you're not going to die, you're going to be more like God if you eat it. Pero el enemigo les dijo, no morirán, serán como Dios. Well, we know what happened. Y ya sabemos qué fue lo que sucedió. And so what both Adam and Eve did is they exchanged godly wisdom Así que lo que hizo el enemigo fue que cambió la sabiduría de Dios and knowledge ¿ah? y y el conocimiento de Dios for worldly or demonic wisdom and knowledge. y lo cambió por un conocimiento diabólico, demónico. And we know things now that God never intended for us to know. Y ahora sabemos cosas que Dios nunca quiso que supiéramos. The last verse in this passage, I see is coupled well with this, but it also gives us a bridge into chapter 4. Y el último versículo de este pasaje está unido a lo que hemos hablado, pero también nos da un puente hacia el próximo capítulo 4. Because chapter 4 talks about wars and quarrels and disagreements that we have. Y el capítulo 4 habla acerca de Wars and quarrels. las cosas del Luchas. mundo, luchas, peleas. And peace is kind of the opposite of that. So it ties in well with chapter 4. Y paz es lo contrario a lo que veremos en el capítulo 4, así que se unen bastante bien. But one of the characteristics that we saw was it's peaceable. Pero otra característica que vimos de la sabiduría es que es pacífica. Godly wisdom promotes peace. La sabiduría de Dios promueve la paz. And again, we just looked at worldly wisdom wants disorder and confusion. Ya vimos que la sabiduría del mundo crea desorden, confusión. So the fruit of godly wisdom is peace, Así que el fruto de la sabiduría divina es paz. a good fruit. And we looked at Galatians 5:22 and 23. We have a list of the fruit of the Spirit. Y tenemos en Gálatas 5, 22 y 23 los frutos del Espíritu. When we're exercising godly wisdom, we're going to manifest the fruit of the Spirit. Cuando ejercitamos esa sabiduría divina, se manifestará el fruto del Espíritu. And the end result is we become more and more righteous or more and more holy. Y el resultado final es que somos mejores, más santos. Earthly wisdom is, again, has disorder and confusion. Otra vez les digo, la sabiduría del mundo crea confusión y desorden.
and every evil thing. y toda maldad. Look at the list in Galatians 5:19 through 21. Miren el listado en Gálatas 5:19. You have godly direction and we have self-direction or Tenemos worldly direction. la dirección de Dios y la dirección de uno mismo o de las cosas del mundo. Now for some applications. Ahora veamos algunas aplicaciones. I think this text is pretty self-explanatory and pretty easy to understand. Yo veo que este pasaje es bastante fácil de entender y se explica a sí mismo. But what does this look like in our lives every day? Pero ¿cómo es que lo vemos aplicado en nuestras vidas diarias? When Carol and I felt like we were being called to come to Guatemala as missionaries, Cuando Carol y yo sentimos el llamado de venir como misioneros aquí a Guatemala, we had some worldly advice tuvimos algunos consejos del mundo. that sounds good. It sounds good. Oh, suena muy bien. Like, don't throw your education away or your career. No tires a un lado toda tu educación, tu carrera. Work for a few more years, save your money, then go. Trabaja por algunos años más, ahorra dinero y ya luego ve. You know, wait till I retire. O espérate a que te retires, te jubiles. Well, I can retire in 7 more years, and we've been here 9 years already. So it would basically, wait 16 more years, then go to Guatemala. Yo me hubiera retirado de aquí a 7 años todavía y ya hemos estado 9 acá. Many people ask, how long are you planning on staying there? Mucha gente nos preguntaba cuánto tiempo piensan estar allá. In essence, how much time are you going to give God to, or are you going to, you basically go do your thing and then come back and. En otras palabras, ¿cuánto tiempo le vas a dar a Dios y después regresar aquí? But what does God's wisdom say? Pero ¿qué es lo que dice la sabiduría de Dios? I don't care about your money. No me importa tu dinero, I don't care about your retirement. no me importa tu jubilación, I don't care about your job. no me importa tu trabajo. Go and make disciples of all nations. Ve y haz discípulos a todas las naciones. Don't wait. No esperes. As we've been here, we've seen there's the same problems we have in Guatemala are the same problems we see in the U.S. Y ahora que hemos estado acá este tiempo, hemos visto los mismos problemas aquí en Guatemala como en los Estados Unidos. Sexual immorality of all kinds. Inmoralidad sexual de todo tipo. We see young ladies going off with men who already have families. O hemos visto jovencitas yéndose con hombres casados que tienen familia. And letting their passion or their desires drive their decisions. Y dejando que sus pasiones manejen sus decisiones. We see a lot of unfaithfulness in marriages and abandoned women. Mucha infidelidad con las mujeres abandonadas. Illegal immigration. O inmigración ilegal. That's a great topic. Ese es un tema Because interesante. people have a lot of good reasons for wanting to leave Guatemala, Mexico, and go to the U.S. because Porque la gente tiene muchas razones por las cuales dejar Guatemala e irse ilegal a otro país. there's opportunities for making more money, Oportunidad para hacer más dinero opportunities for better jobs. o para tener mejores empleos Got to send that money back to Guatemala. y luego mandar dinero de regreso a Guatemala. In fact, we've even softened it because if we say illegal immigration, then we know maybe that's wrong because it's illegal. Y hasta lo hemos suavizado diciéndole que es ilegal, inmigración ilegal. But if we're going to be politically correct today, Pero no sería políticamente correcto decir ahora or use a euphemism for illegal immigration, we say undocumented workers. Ahora hasta lo hemos suavizado y lo hemos decidido indocumentados. What does God's word? Trabajadores indocumentados. But what does God's word say? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Obey the authorities that God places over you. Obedezcan las autoridades que Dios ha puesto. Obey the government of Guatemala Obedezcan al gobierno de Guatemala and its laws. y sus leyes. Obey the laws of the United States. Obedezcan las leyes de los Estados Unidos. But
for personal gain, for maybe a better life, the worldly wisdom says, oh, push those aside and do something illegal. Pero a veces por nada más algo personal, tener una mejor vida, y egoístamente decimos, hagamos algo ilegal. We talked about arrogance and lying of the truth. Hablamos acerca de la arrogancia, de mentir. Border Patrol catches somebody there illegally and they put them on an airplane and they send them back home. Y tal vez los que están en la frontera, los policías agarran a los ilegales y los ponen en un avión que vayan a casa. Yeah, we frequently see people angry saying, that's not right. Y vemos a la gente enojada diciendo, eso no está bien. That's lying against the truth. Es mentir en contra de la verdad. Divorce. The world says divorce is okay. Divorcio. El mundo dice que el divorcio está bien. God's word says he hates divorce and desires reconciliation. Pero Dios dice, Él odia el divorcio, la separación. Do we have any singles in here this morning? ¿Tenemos algunos solteros aquí esta mañana? ¿Sí? ¿Solteros? Unos? Allá. Unos? 2, 3. What does the world say? Find a boyfriend, find a girlfriend, go live with her, and maybe get married. ¿Qué es lo que dice el mundo? Encuentra una novia, encuentra un novio y ve y cásate. God's word tells us don't be unequally yoked. Pero la palabra de Dios nos dice, Don't be unequally yoked. no te unas en yugo desigual. Uh-huh. And the idea is, if you're going to have a boyfriend or girlfriend, make sure he's a Christian. Entonces dice la palabra de Dios, si vas a tener un novio o novia, asegúrate que sea cristiano. Missionary dating doesn't work. El salir con misioneros no funciona. ¿Entiendes este? Tener citas con misioneros no funciona. Many young people think, oh, I know he's not a Christian. I know she's not a Christian. Mucha gente cree, él no es cristiano, ella no es cristiana. But because I'm going to model Christ to them in our dating relationship, Pero como yo voy a modelar a Cristo con mi relación con esta persona, and he'll turn his heart toward Christ. entonces ellos se entregarán a Cristo. That's a lovely thought. Es un pensamiento muy amoroso, It usually doesn't happen. pero usualmente no ocurre. Find a godly woman, find a godly man, Encuentra a hombres o mujeres de Dios and grow your relationship together in Christ. y crece con esa relación juntamente con Cristo. Homosexuality and same-sex marriages. O la homosexualidad, el casamiento en el mismo sexo. The world says, oh, that's fine, they can do what they want. El mundo dice, está bien, que hagan lo que quieran. God still says it's wrong. El mundo dice que está mal, God still says it's wrong. pero Dios todavía sí dice, está mal, está equivocado. How about this one? Truth is relative. O esto que dicen, la verdad es relativa. There's no such thing as absolute truth. No hay tal cosa como la absoluta verdad. Everybody said this, but Jesus said, I am a truth. Pero Jesús dijo, yo soy una verdad, La verdad. la verdad. Hay solo una. Solo Verdad. una verdad existe. Or evolution O la evolución versus creation. en contra de la creación. See, we're constantly faced with these things in our lives, and people basically, without even knowing it, are talking against God. Nos enfrentamos con muchas de estas cosas en nuestra vida y aún la gente lo dice sin conocer a Dios. People love to voice their opinions and their wisdom La gente le gusta hablar acerca de su sabiduría y de estas cosas in the foolishness of not knowing God. y de la tontera de no conocer a Dios. But when you and I don't know God's word, Pero cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, and we don't know what He desires for us, pero cuando no sabemos qué es lo que Él quiere para nosotros, we're subject to the same problem. estamos enfrentando esos mismos problemas. So what do we do? What should we do? Pero entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? You're faced with a decision.
enfrentamos esa decisión where are you going to look for godly wisdom? o vamos a buscar la sabiduría de Dios. First, look at God's Word. Primero, vayamos a la palabra de Dios. You might have to use a dictionary and look up that idea in God's Word. Puede ser que necesitemos usar un diccionario y buscar la idea de lo que Dios está hablando. Maybe ask another Christian. O aún preguntarle a otro cristiano. Just make sure that they're mature Christians, Solo que asegúrate que sean cristianos maduros, because we can get some bad advice from immature Christians. porque podemos tener algunas ideas equivocadas de cristianos inmaduros. You know, I would hope if you ask me or Francisco or Ariel, Byron, leaders in this church, if you had a question about making a decision, that we would be able to give you godly advice. Esperaría que si le preguntaras a alguno de los líderes de esta iglesia acerca de alguna decisión, que te podemos dar un consejo divino. Yeah, so who are we going to listen to? Entonces, ¿a quién escucharemos? Our friends at work or the friends on the ¿A street? nuestros amigos en el trabajo o en la calle? If we're still in school, our friends at school? ¿O a la de la escuela? Or are we going to listen to God? ¿O vamos a escuchar a Dios? You know, and that kind of brings me to, why do we have Calvary Chapel? Y eso me lleva al por qué tenemos un Calvary Chapel. You know, I know for Francisco and me, our passion is to be in a church that teaches God's Word. Yo sé que para Francisco y para mí nuestra pasión es estar en una iglesia que enseña la palabra. We know that if you don't know God's Word, then how in the world can you make godly decisions when those times come? Nosotros sabemos que si no estamos en la palabra, ¿cómo podremos tomar decisiones? But we've talked about this before, but we have to move it from being head knowledge Pero necesitamos moverlo de aquí del conocimiento en la cabeza to being heart knowledge and apply it in our lives. a un conocimiento en el corazón y que podamos aplicarlo en nuestra vida. You know, and I think one of the reasons one of the descriptions of the church in the world today is it looks just like the world. Y una de las descripciones de la iglesia en nuestros tiempos es que se mira como en el mundo. And I think the reason is because there's far too many churches that aren't teaching God's Word. Y es porque hay muchas iglesias que no están de acuerdo a la palabra de Dios. You can have a good emotional experience. Puedes tener una experiencia emocional There might be a lot of activity and a lot of good music, o mucha actividad, mucha música buena, but people walk away not learning anything. pero la gente sigue caminando sin hacer algo realmente. If I ever teach like that, or any of us ever teach like that, tell us, Si alguna vez nosotros enseñamos algo así, díganos, because that's not why we have the church. porque esa no es la razón por la cual tenemos una iglesia. We're supposed to be making disciples. Deberíamos de estar haciendo discípulos, We're supposed to be filling men and women with God's Word, estar llenando a hombres y mujeres con la palabra de Dios and then modeling a walk with Christ. y modelando un caminar con Cristo. Christ did that for 3 years with the apostles, Y Cristo estuvo 3 años con sus apóstoles and he wants us to do the same thing with you. y ahora Él quiere que hagamos lo mismo con ustedes. I'm going to close with just talking about Solomon. You know, Solomon was Voy a terminar hablando de Salomón. Solomon was a young boy, Salomón era un joven and he was told he was going to be the next king. y le habían dicho que él iba a ser el siguiente rey. And that was a bigger load than he could handle. Y ese era un peso más grande del que él podía soportar. And he said this prayer. Y él hizo esta oración. You've shown great loving kindness to your servant David, my father, Has mostrado mucha amabilidad a mi padre David, according as he walked before you in truth and righteousness and uprightness of heart toward you. 1 Kings 3:6. Dice en 1 Reyes 3:6, tu misericordia siempre acompañó a tu siervo mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él porque le has concedido que a un hijo ocupe su trono, como hoy podemos verlo. Yeah. So, go ahead. Ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David,
Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? So he knew he didn't have the wisdom to be king. Él sabía que él no tenía la sabiduría para ser un rey. When we studied James 1, Cuando estudiamos Santiago capítulo 1, I think we talked about this passage as well. también hablamos acerca de este pasaje. If any of you lack wisdom, Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ask God. pídala a Dios He'll give it to you abundantly. y Él se las dará abundantemente. This is Solomon's prayer. Esa es la oración de Salomón. Let's see how God answered that prayer. Y veamos cómo fue que Dios contestó a esta oración. Versículo 10. 10 to 14. Al Señor le agradó la petición de Salomón. Entonces le dijo: puesto que me has pedido esto y no una larga vida ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además, voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Let's pray. Oremos. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Thank you that you give us wisdom that the world doesn't understand. Gracias porque nos da sabiduría, aunque el mundo no lo entienda. But always your wisdom in following you is for our best. Pero siempre tu sabiduría y el seguirte a ti es para mejor nuestro. You never do anything to harm us. Nunca nos has dado o hecho algo para lastimarnos. You never do anything that is self-seeking. Nunca has hecho algo para tu propio bienestar, Yeah, nuestro propio bienestar. And basically it's because you love us. Y es porque tú nos amas, Señor. Father, my heart for each person here, Y Señor, mi corazón por cada uno aquí es that they would not only know your word que no solamente sepan tu palabra, through this church, through their own study, sino que la estudiemos aquí en tu iglesia, but also that they would apply your word to their lives. y que también la apliquemos a nuestras vidas. I would apply it every day in my life Yo quiero aplicarla cada día en mi vida and see the positive results y ver esos resultados positivos of the wisdom that the world doesn't understand. de esa sabiduría que el mundo no entiende. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.